Bem-vindos a seu programa favorito, Semestrosos te explica nutrición. En el capítulo de hoy proteínas. Sobre las proteínas, a estas podemos definirlas o entenderlas como un grupo de macromoléculas constituidas a partir de la construcción o la unión de varios aminoácidos, y estas desempeñan funciones diversas en el organismo. Su nombre de proteína alude a su indispensabilidad para la vida, ya que proviene desde el término griego proteos, que significa primera categoría, y absolutamente todas las proteínas que encontramos en nuestro cuerpo son de extraordinaria importancia y representan la mitad del peso seco de todas las células de nuestro cuerpo. Muy bien, entonces las proteínas, en cuanto a su composición química o su estructura, encontramos que estas contienen altas concentraciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también, y es importante destacarlo, que contienen nitrógeno, lo que las distingue de algunas otras macromoléculas como lo pueden ser los lípidos o los carbohidratos. Y también encontramos que a menudo contienen azufre en su estructura. Muy bien, los aminoácidos sabemos que nuestro cuerpo pues, los crea a partir de la información genética de cada una de las células de nuestro cuerpo. Esta se transmuta en ARN mensajero que llega a los ribosomas, y en el ribosoma es donde se comienza pues, la síntesis de los aminoácidos y el ensamblaje de las cadenas peptídicas. Entendemos como el aminoácido como un ladrillo y como la forma primaria de las proteínas, y cuando ya se juntan dos o más de estos mediante enlaces peptídicos, pues entendemos que son cadenas peptídicas o péptidos, y estos serían parte de, o serían entendidos más bien como la forma secundaria de las proteínas. ¿Y cómo se da este fenómeno? Bueno, los aminoácidos contienen algunos un grupo carboxilo y el distintivo de ellos, que es un grupo amino, y cuando estos se unen, se crea un enlace peptídico, lo que nos da como origen pues cadenas de diversos tamaños de aminoácidos. La clasificación en base a su composición, pues encontramos holoproteínas, que estas están constituidas solamente por aminoácidos, y por ejemplo las podemos encontrar en el cuerpo como fibras de colágeno o elastina, o proteínas globulares como lo pueden ser la albúmina o las globulinas. También encontramos heteroproteínas. Estas son, aparte de estar formada por aminoácidos en su estructura, encontramos grupos proestéticos, o que sería lo mismo decir que cualquier otro grupo de biomoléculas que no sea un aminoácido. Por ejemplo, en las lipoproteínas encontramos lípidos unidos a su estructura, en las glucoproteínas encontramos carbohidratos unidos a su estructura, y finalmente en las fosfoproteínas pues podemos encontrar grupos fosfatos. Algunas otras generalidades o datos generales sobre las proteínas, pues entendemos que que tienen diferentes funciones. Una de ellas pues son la catalización de diversas reacciones bioquímicas en el cuerpo. A estas proteínas que ayudan a acelerar esos procesos las conocemos como enzimas. También encontramos que las proteínas se pueden encargar de la defensa y de proteger a nuestro organismo de patógenos ajenos al cuerpo, como lo son las inmunoglobulinas, que son sintetizadas por los linfocitos B. También las encontramos o con varias estructuras diferentes, como lo había mencionado antes, ya que cuando se pliegan las cadenas polipeptídicas, estas adoptan diferentes formas y estas son esenciales para sus funciones. Encontramos que los aminoácidos pues, son la estructura primaria, las cadenas polipeptídicas la secundaria, y cuando hay plegamiento de estas cadenas, las proteínas adoptan formas terciarias o cuaternarias. Y otro dato general de las proteínas es que estas se pueden desnaturalizar. Este fenómeno se refiere a cuando hay pérdida de su estructura terciaria y por lo tanto una pérdida de su funcionalidad. La desnaturalización se da cuando el ambiente de la proteína sufre cambios, sobre todo cambios de temperatura o en el pH en el que se encuentra esa proteína. Las proteínas son esenciales para todos los organismos vivos, encontrándose en músculos, nervios, hueso, piel, cabello y sangre y muchos otros tejidos orgánicos. Sobre las fuentes de las proteínas, pues encontramos que hay dos fuentes principales de proteínas. La proteína de origen animal, que estas se conocen como proteínas muy completas, ya que contienen todo tipo de aminoácidos, y estas las podemos encontrar en la leche, en el huevo y en las carnes. Y también encontramos proteínas de origen vegetal, que a estas se les conoce por ser incompletas. Eso no quiere decir que no sean adecuadas para el consumo, sino que estas pueden llegar a carecer de algún aminoácido esencial.
Y las principales fuentes de proteína vegetal pues serían las legumbres, los cereales y la papa. Funciones de las proteínas en el organismo. Tenemos la función de transporte, que como su nombre lo dice, transportan sustancias vitales para el cuerpo, como es la hemoglobina, que traslada el oxígeno y el dióxido de carbono. La función estructural, que se encargan de formar la fuerza de trabajo, matrices de órganos en el cuerpo, y algunos ejemplos de ellas es la miosina y la actina, que está en las proteínas del músculo, la fibrina, que se encuentra en la sangre, queratina en uñas y pelo, y el colágeno en tejido conjuntivo. La función reguladora, aquí incluyen más que nada las hormonas, o algunas de ellas como es la insulina, que se encarga de regular los valores de glucosa en sangre, la tiroxina, que regula el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, la hemoglobina, que se encarga de la concentración y el transporte de oxígeno en la sangre, y la albúmina y globulina, que mantienen la presión oncótica. También tenemos la función contráctil, que sirve como elemento para permitir la contracción y relajación muscular. Un ejemplo de estas son la miosina y la actina. La función inmunológica, en donde se forman todas las células que constituyen nuestras defensas. Entre ellas está la fórmula blanca como leucocitos, eosinófilos, las células asesinas. Aquí mismo incluirían los factores de complemento, interferones, entre otras. Y por último, la función energética, que proporciona 4 kilocalorías por gramo. Los aminoácidos son moléculas orgánicas con un grupo amino en uno de los extremos de su molécula y un grupo carboxilo en el otro extremo. Estas son las bases de las proteínas y se clasifican en dos tipos, esenciales y no esenciales. Los esenciales no pueden ser producidas por el cuerpo debido a que presentan un esqueleto de carbono que no es sintetizado por el organismo. En consecuencia, deben provenir de los alimentos. Existen 9 aminoácidos esenciales: la histidina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Por otro lado tenemos a los no esenciales. Estos nuestros cuerpos pueden producirlos aun cuando no los obtengamos de los alimentos, ya que se sintetizan a partir de esqueletos de carbono obtenidos como productos intermediarios en algunas rutas metabólicas. De estos existen 11 aminoácidos no esenciales, y son la alanina, la arginina, la asparagina, el ácido aspartico, la cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se dividen en holoproteínas o proteínas simples y heteroproteínas o proteínas conjugadas. Las holoproteínas o proteínas simples son aquellas que se forman únicamente por aminoácidos, pueden ser globulares o fibrosas. Las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando los grupos hidrófobos hacia adentro y los hidrófilos hacia afuera. Esto los hace solubles en disolventes polares como el agua. Algunos tipos son prolaminas, como la ceína, gliadina, ordeína. Las gluteninas, como la glutenina, orizanina. Las albúminas, como ceroalbúmina o albúmina o lactoalbúmina. Hormonas como insulina, hormona del crecimiento, prolactina, tirotropina y enzimas como hidrolasas, oxidasas, liasas o transferasas. Las fibrosas son aquellas que presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria típica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunas son los colágenos, que se encuentran en tejidos conjuntivos, cartilaginosos, las queratinas, que están en formaciones epidérmicas como el pelo, las uñas, las elastinas, que se encuentran en tendones y vasos sanguíneos, y las fibroínas, que se encuentran como en hilos de seda. Las heteroproteínas o proteínas conjugadas se forman por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico, que es el grupo prostético, y según el grupo prostético se clasifican en glucoproteínas,
que son aquellas que se forman por una fracción glúcida y una fracción proteica unidas por enlaces covalentes. Las principales son las mucinas de secreción, como las salivales, las glucoproteínas de la sangre, de las membranas celulares, como la ribonucleasa, mucoproteínas, anticuerpos y hormona luteinizante. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares esféricos formados por un núcleo que contiene lípidos apolares y una capa externa polar que se forma por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Su función principal es el transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Se clasifican según su densidad, por lo que pueden ser de alta, baja o muy baja densidad. Las nucleoproteínas son aquellas estructuralmente asociadas con un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, como las histadonas o la telomerasa. La característica principal es que forman complejos estables con los ácidos nucleicos, a diferencia de otras proteínas que solo se unen a estos de manera transitoria, como las que intervienen en la regulación, síntesis y degradación de ADN. Y las cromoproteínas, que poseen un grupo prostético, una sustancia coloreada que también se puede llamar como pigmentos. Según la naturaleza de este grupo, pueden ser pigmentos porfirínicos como la hemoglobina, no porfirínicos como la hemocianina y el citocromo. Su función de los porfirínicos de la hemoglobina es que transportan el oxígeno en la sangre. De los no porfirínicos, como la hemocianina, es un pigmento respiratorio que contiene cobre y aparece en crustáceos y moluscos. Y el del citocromo es transportar electrones. Digestión de proteínas. La digestión es un proceso por el cual un alimento es transformado en el aparato digestivo en una sustancia que el organismo pueda asimilar. Entonces, la digestión de proteínas comienza en el estómago con la pepsina gástrica. Esta es producida por las células principales del estómago. Esta pepsina se libera en forma de proenzimas y se activa en presencia de un pH bajo. Por el contrario, se inactiva en presencia de un pH neutro del intestino. La proteólisis gástrica no es esencial en la digestión de proteínas, pero juega un papel muy importante ya que se liberan aminoácidos libres que estimula la secreción de colecistoquinina. La mayor parte de la digestión de las proteínas ocurre en el duodeno y el yeyuno, donde actúan las proteasas pancreáticas. Estas proteasas pancreáticas están compuestas por 3 endopeptidasas, que son la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, y otras 2 exopeptidasas, que es la carboxipeptidasa A y B, y son secretadas a la luz intestinal en forma de proenzimas. La colecistoquinina, secretina, gastrina, péptido intestinal vasoactivo y el nervio vago, a través de la acetilcolina, aumentan la secreción de proteasas pancreáticas. Los productos resultantes de la digestión de las proteínas son aminoácidos libres y oligopéptidos. Estos oligopéptidos son degradados por proenzimas presentes en el borde en cepillo del intestino delgado a aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos, mientras que los aminoácidos se absorben a la vena porta y se transportan al hígado. Por último, de ahí entran a la corriente sanguínea general. Gracias los TKM.